Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Paula Rodríguez Martínez. Soy actual estudiante del programa de Administración de Empresas y en este momento hago el papel de la introducción al video respectivo a la tarea de la materia Pedagogía para la Solución de Conflictos. Es un video respectivo a la tarea del rol del mediador, donde están incluidos también mi compañera Nicole Daniela Tebar Umba y mi compañero Oscar Eduardo Santos Gamboa. Voy a dar inicio a dar explicación a las diapositivas número 2, número 3, número 4 y número 5. Luego seguimos con mi compañera Nicole Daniela y luego seguirá mi compañero Oscar Eduardo. Entonces, debo iniciar con explicar qué es un conflicto. Y es que muchas veces pensamos que un conflicto significa una pelea o un problema, pero en realidad un conflicto es simplemente una diferencia de opiniones, intereses o necesidades entre dos o más personas, y esto es algo natural, inevitable y presente en cualquier entorno, ya sea laboral, familiar, educativo o social. En otras palabras, el conflicto no es el enemigo, y lo que lo que puede causar daños es la manera en la que lo afrontamos. O sea, esto quiere decir que de acuerdo a la actitud que tomemos frente al conflicto, es la manera en la que le vamos a dar solución. En los tipos de conflictos que hace referencia a la diapositiva número 3, encontramos que existen varios tipos de conflicto, pero los más comunes son el conflicto personal, el conflicto interpersonal y el conflicto grupal. El conflicto personal es cuando la persona tiene una lucha interna consigo misma, por ejemplo, la duda, el estrés, la presión o las emociones contradictorias. Luego está el conflicto interpersonal que ocurre entre dos personas. Este tipo es muy común en trabajos, estudios y familias porque cada persona piensa, siente y actúa diferente. Finalmente, el conflicto grupal, donde no solo hay dos personas involucradas, sino equipos incluso eh, también hay, involucrados instituciones y equipos. Esto quiere decir que pues que el conflicto en sí eh, es conveniente y no conveniente. Como lo mencionaba anteriormente, es de acuerdo a cómo nosotros leemos la solución y el conflicto puede asumir un carácter positivo o negativo dependiendo de cómo se gestione. Cuando se aborda desde un diálogo y cuando se aborda, desde el diálogo y la colaboración, se convierte en un fenómeno funcional, capaz de impulsar la creatividad, mejorar relaciones y generar los cambios constructivos dentro de una organización o una comunidad. Con referencia a la diapositiva número 4, y es de que por qué se generan los conflictos, en donde encontramos el arbitraje y la mediación. Los conflictos, cabe recalcar que no aparecen por casualidad, tienen causas. Algunas de las más frecuentes son fallas en la comunicación, diferencias en la personalidad, estrés, presión laboral, falta de empatía, falta de claridad en roles y expectativas. También influyen los valores como las experiencias previas, las emociones no gestionadas y las suposiciones. También a veces el conflicto no surge solo por lo que se dice, sino por cómo se interpreta. Por eso, una de las claves para prevenir los conflictos es mejorar la comunicación, escuchar activamente y expresar necesidades sin atacar o asumir. En la diapositiva número 5, encontramos como la manera de solucionar los conflictos eh, mediante los modelos mediante los modelos de una persona mediadora, como lo son el competidor que busca imponer su posición porque puede resolver rápido, pero genera tensiones. Tiende a afectar la paz social por su naturaleza confrontiva. El colaborador
propicia la búsqueda conjunta de soluciones, es el estilo más alineado con la construcción de paz porque promueve las relaciones estables. El, el mediador de compromiso implica concesiones parciales, aunque no siempre logra las mejores soluciones, favorece acuerdos equilibrados y eh, la estabilidad como de la relación. El mediador evitador no enfrenta el conflicto, eh, es útil como, digamos, lo que en situaciones de baja importancia, pero puede profundizar problemas estructurales si se prolonga eh, en el conflicto. El acomodadizo cede ante la otra parte, puede preservar la armonía inmediata, pero sacrifica las necesidades propias, afectando el principio del poder. Y las influencias en la paz social son estilos colaborativos y de compromiso que favorecen el diálogo y la transformación del conflicto. Los estilos competitivos, evitadores o acomodadizos pueden generar asimetrías, resentimientos o invisibilización de necesidades, afectando la convivencia de un equipo. La elección del estilo adecuado depende del contexto, pero la formación pedagógica busca orientar a los actores hacia modelos colaboradores esenciales para una cultura de la paz. Esto quiere decir que hay muchas personas que toman el conflicto de diferentes maneras. ¿Qué es el aprendizaje y cuál es el consejo? Que nosotros tomemos los conflictos de la mejor manera como una enseñanza para que nosotros de esa misma manera podamos solucionarlos y podamos afrontarlos. Porque cuando los tomamos de mala manera, pues los vamos a solucionar de mala manera. Los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, era conmigo. Para hablar de el conflicto, pues primero hablamos de unos elementos que pues hacen parte de él. En el trabajo de resolución de conflictos, bien sea en vecindarios, en empresas, en escuelas, pues se debe basar en la idea de que el conflicto es un valor positivo. Si se aprende a manejar el conflicto de manera constructiva, este puede tener muchos beneficios. Se aprenden pues mejores caminos para resolucionar problemas y se puede construir relaciones más duraderas para pues para uno mismo, para un entorno con los demás. Y pues estos aspectos que se van a mencionar son elementos del conflicto. Entonces, pues empezamos a hablar del papel de las emociones. Estas emociones se canalizan a través de las respuestas a los comportamientos psíquicos y químicos entre los individuos que comparten dicha comunidad. Estos estados son conocidos como la tristeza, la ira, la felicidad, el odio, siendo posible su interpretación, su supresión y su transformación. Esto también quiere decir que las emociones dependen del entorno y de los comportamientos y actitudes de las personas en momentos concretos. En un proceso de mediación es importante tener presente las emociones y los sentimientos de los participantes. Hay dos momentos clave donde siempre tienen que salir estas emociones. En el momento del desahogo, previo a comenzar las sesiones, donde pues se analizan las implicaciones de las emociones, y en el momento del llamado cuéntame, donde cada parte pues hace como una especie de conteo de los hechos y pues en relación al conflicto. En este acercamiento, pues las partes se pueden crear como empatía, entre ellas, pues dando a conocer sus emociones. Hablamos también del poder, pues que según Norbert Elias, él habla de la influencia del poder en los conflictos y que pues en las relaciones sociales siempre el poder es dependiente. No hay relaciones fijas, por lo que pues están en continuo movimiento. Y pues en las relaciones humanas siempre hay que existir, siempre tiene que existir un equilibrio de poder. Pues puede ser modificable dependiendo de la dependencia de estas relaciones. El equilibrio puede variar de una parte a la otra. El poder puede, pues, desarrollarse según las relaciones sociales. Para hablar también de poder y de emociones, entramos a las percepciones. Hay ocasiones en las que dentro de un mismo conflicto las partes entienden las cosas de forma distinta. Por ejemplo, una parte está seriamente afectada por un problema y la otra parte pues ni siquiera puede ver ese problema o sabe que no existe. También hablamos de las posiciones
Y pues esto hace referencia al estado o la situación en la que se encuentran las personas antes del conflicto, dependiendo pues los intereses de las partes. Unas personas pueden estar en una posición o en un mismo conflicto, posiblemente cada parte se encuentre en posición contraria a la otra. También hablamos de las actitudes, que las actitudes incrementan la posibilidad de diálogo y de acuerdo entre las partes. Estas actitudes tienden a mejorar la percepción del conflicto hacia una visión más positiva. En los mecanismos de mediación efectivos encontramos pues la comunicación efectiva, que pues fomenta un diálogo abierto y honesto entre las partes para comprender las preocupaciones de cada una y buscar puntos en común. También encontramos la negociación basada en intereses, en donde pues los intereses subyacentes de cada parte y pues se buscan soluciones que satisfagan estas necesidades. También vemos la mediación facilitada por un tercero imparcial, en donde pues el mediador es neutral y pues él ayuda a las partes a explorar soluciones mutuamente aceptables. Y pues también está la opción de crear debates y reuniones. En este proceso pues se transforma el conflicto en una oportunidad para el aprendizaje, escuchando todas las partes y pues enfocándose en la comunicación respetuosa y la búsqueda conjunta de las soluciones. Otro autor que nos mencionaban, él nos decía que pues para resolucionar conflictos en donde las partes se niegan como a ceder, estaba la estrategia de la negociación de penetración. Para superar esos obstáculos, esta estrategia nos daba 5 pasos, ¿sí? Uno de los pasos claves era pues el nombre de subir al balcón. Entonces eso se refiere a que uno debe tomar distancia de una situación, ya sea en un problema o en una conversación, para observarla desde una perspectiva más alta, ¿sí? Y ver pues las cosas objetivamente y reflexivamente. Él nos decía pues que se dividían 5 pasos, que pues el paso 1 era no reaccionar y era subir al balcón. Pues que en este paso siempre habían 3 reacciones naturales ante una situación difícil, que estaba primero contraatacar, o también podía ceder, o romper relaciones. Para ellos se siempre proponen que subir al balcón es tomar las cosas con calma y pensar con serenidad, perdón, y analizar la situación objetivamente. Pues tratar de no generar muros de piedra, a veces hay que ceder, y pues hay que analizar la situación con el objetivo de identificar pues como la táctica que está utilizando la otra persona. En el paso 2 hablamos de no discutir y ponerse del lado del oponente. Él dice que antes de discutir el problema debemos desarmar a nuestro oponente, antes de que pues el problema se escale a mayores proporciones. Se debe escuchar lo que él tiene que decir, reconocer el punto de vista, los sentimientos, la idoneidad y pues acceder cada vez a escuchar activamente. En el paso 3 es no rechazar y es replantear. Se debe hacer lo contrario de lo que se piensa que se debe hacer. O sea, tratar al oponente como un compañero, no como un adversario. Tratar de formular preguntas, pues, como a solucionar el problema. Y también replantear las tácticas, la posición del oponente, tratar de evitar esos muros de piedra que se imponen en la resolución de conflictos y pues poner al descubierto las intenciones de llegar a una solución común. En el paso 4 es no presionar, ya se habla de tender un puente de oro. Pues a veces no se puede llegar a un acuerdo y pues se enfrenta a una barrera de insatisfacción. Entonces ahí pues se trata de llegar a las razones por las cuales se pueden rechazar las salidas al conflicto. En ese sentido, tender un puente de oro, por decirlo así, es ayudar al oponente a superar pues los obstáculos más comunes, que es pues incluir al oponente, satisfacer los intereses de nuestro oponente, ayudarlo a quedar bien y ir despacio para avanzar. Y en el paso 5 es no atacar, sino utilizar el poder para educar. Pues siempre que hay conflictos, así sean militares, comunitarios, empresariales, familiares, utilizar el poder para ayudar a nuestro oponente o a ayudarlo a entrar a la razón o ayudar a ver qué puntos positivos podemos tener, eso es enseñarle pues de la única manera pues que se debe hacer, ¿no? Utilizando la educación para no agrandar el conflicto. En ese punto es clave hacer ver las consecuencias y formular preguntas que ayuden a reflexionar para que se pueda llegar a un acuerdo en común.
En la estrategia del puente de oro, que es una de las partes pues de la resolución en conflictos, pues nos dice que el puente de oro puede ayudar a superar los 4 obstáculos más comunes que impiden llegar a un acuerdo. Es incluirlo en el proceso y encontrar la solución para que ésta se convierta en una idea suya. También hablan del MAPAN, que son unas siglas que significa la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. El MAPAN nos ayuda a evitar decisiones forzadas, permite no aceptar un mal acuerdo por una desesperación, fortalecer la posición, ayuda a negociar con más seguridad y con menos dependencia, y pues en el cambio de perspectiva ayuda a ver el conflicto no solo en términos en lo que uno quiere, sino en lo que se puede conseguir, pues si se llega a una buena solución. Ya pues en la caracterización de la acción mediadora, siempre se toma que son acciones voluntarias. También pues los participantes aceptan que un tercero neutral les dirija sin imponer y sin llegar a sesgos. Pues se llega a la consecución y al cumplimiento del acuerdo, pues que sea equitativo y que sea equilibrado. Los rasgos característicos pues, de esa persona mediadora es que no es un juez ni es un árbitro, es un intermediario. Él no tiene ningún tipo de decisión, solo está ayudando pues a mediar. No existe una norma jurídica que regule el proceso de mediación y es un proceso totalmente voluntario para cada una de las partes. Es flexible, entonces pues no hay como reglas estrictas. En las etapas, pues se considera que hay 4 etapas. Está la fase de definición o etapa de definición, que en esa las partes se exploran mutuamente y se determina la causa del conflicto que los trajo a esa mediación. Se encuentra la información necesaria y se buscan alternativas para encauzar la disputa. En la fase 2 se clarifica la información y pues cada una de las partes expone sus puntos de vista sobre el conflicto y se forma pues como el mecanismo más apropiado para resolverlo. En la fase 3 pues es seleccionar alternativas. Se filtra la información para pues darle la importancia y para buscar una alternativa que resuelva el conflicto. Y en la fase 4 es la reconciliación de las partes después de la decisión que se tomó. Ese pues sirve para la solución y para pues de pronto si hay algunas apelaciones o objeciones en los resultados. Ya los puntos clave en el proceso de la mediación pues es controlar el proceso, guiar el contenido, participar pues activamente y pues digamos en algunas mediaciones no se puede coordinar como una mediación efectiva, pues si las partes no están preparadas psicológicamente, si alguna de ellas no está satisfecha con la resolución del conflicto y pues algunas veces hay actividades no coordinadas, ¿sí? En este tipo de resoluciones y pues las partes sienten que el enfoque utilizado pues no les dio ventaja, ¿sí? No fue una mediación efectiva. Listo, bueno, ahora seguimos con los principios y objetivos de la acción mediadora. Y bueno, aquí como tal se aborda adecuadamente ya que puede generar beneficios para todas las partes. La mejor forma de manejarlo es mediante el diálogo, evitando respuestas que empeoren la situación. Además, pues que puedan promover esas relaciones basadas en la cooperación, pues donde cada persona pueda alcanzar sus intereses. Y dentro de ellos, pues empezamos con la concepción positiva del conflicto, que, bueno, puede llegar a ser útil y beneficioso si se le maneja bien, porque permite mejorar relaciones, aclarar situaciones y generar cambios constructivos. Seguimos con el uso de diálogo, pues que como tal es una de nuestras mejores herramientas para resolver conflictos, ya que evita reacciones impulsivas o negativas y permite llegar a acuerdos de forma respetuosa. Como tercero, en contextos cooperativos, es basarse, como lo dice la palabra, en la cooperación, donde cada persona pueda lograr sus objetivos sin impedir que los demás alcancen los suyos, favoreciendo soluciones justas y equilibradas. En la autorregulación y el autocontrol es fundamental que las personas desarrollen habilidades para manejar sus emociones y comportamientos.
Esto les permite tomar decisiones de manera autónoma. En la participación democrática es la que debe ser voluntaria y equitativa. El mediador, siendo imparcial, garantiza que ninguna parte abuse de su poder y que todos participen en igualdad de condiciones. Tenemos aquí la apertura, comprensión y empatía, que como tal es la que promueve, escucha y entiende como tal al otro. Y es la que reconoce lo que siente, necesita y desea. En el protagonismo de las partes, son las personas involucradas con quienes proponen y construyen la solución a su conflicto. Esto hace que los acuerdos sean más realistas, aceptados y comprometidos por ambas partes. Y en el último, que es el protagonismo de las partes, las personas involucradas son quienes proponen y construyen la solución a un conflicto. En metodologías para el desarrollo de la mediación, vemos como primer modelo el tradicional, que es el que se centra en negociación colaborativa, acompañada por un mediador neutral. También este usa preguntas abiertas para facilitar la comunicación y es como tal el foco en el futuro, evitando discusiones del pasado. En el modelo transformativo de Bush y Folger, la meta principal es transformar la relación entre las partes, no solo resolver como tal el conflicto. También se centra en dos procesos, que es la revalorización, que es la comprensión de sí mismo, sus necesidades y decisiones, y el reconocimiento, que es la empatía con la perspectiva del otro. En el modelo circular narrativo de Sarah Koch, considera el conflicto como parte de la dinámica interna de las personas. Se basa en el análisis de historias o narrativas que mantienen cada parte. Como siguiente, en el modelo formal y flexible, pues es el que destaca esa importancia de la formalidad, el profesionalismo y el protocolo en el proceso. También la seriedad y estructura aumenta la credibilidad de la mediación. La comunidad confía más en un proceso claro, organizado y respetuoso. En el modelo sistémico, entiende los conflictos como parte de un sistema. Puede darse como ejemplo como el vecindario, la comunidad, las organizaciones. También no se centra solo en las personas, sino en las relaciones entre todos los elementos del sistema. Y por último, en el modelo interdisciplinar, integra aportes de diversas disciplinas, psicología, sociología y derecho. Y también promueve la identidad comunitaria, la participación y el trabajo conjunto. Bueno, aquí vamos a ver una de las principales características del mediador y como primera está abrir y facilitar la comunicación, que es la que promueve ese diálogo efectivo entre las dos partes o entre una comunidad, podría llegarse a decir, y también ayuda a que todos reconozcan el derecho del otro a participar en el proceso. Como segunda está conducir el proceso de mediación, que es el que dirige formalmente las reuniones, mantiene el orden, estructura y orientación de cada sesión. Como tercero está educar a los participantes, que es el que explica el procedimiento de mediación, especialmente a quienes no tienen experiencia. También el que señala esas técnicas básicas de negociación. En el cuarto, ampliar recursos y apoyo, que es el que conecta a las partes con expertos externos o asistencia legal cuando es necesario. El quinto, que es el que explora el conflicto en profundidad, en el que se ayuda a analizar el problema desde distintos puntos de vista, facilita la búsqueda de acuerdos satisfactorios para todos. El sexto, crear soluciones sensatas y realistas, que pues es el que tiene una visión consciente de la realidad del conflicto, favorece propuestas viables y equilibradas. Y por último, el séptimo, que es estimular acuerdos, es el que anima a las partes a plantear propuestas y llegar a compromisos o como tal a un acuerdo. Y presenta acciones posibles para avanzar.
Bueno, estas conclusiones general como tal del tema del rol del mediador, tuvimos en cuenta que pues el hecho de transformar estos conflictos no solo busca acuerdos, sino que favorece la comunicación, la empatía y el reconocimiento del otro. Los distintos modelos analizados ofrecen herramientas variadas que se adaptan a diferentes situaciones. También que pues este cumple un rol que se centra como guía neutral, ético y capacitado, facilitando el diálogo sin imponer soluciones. Además, pues esas emociones, percepciones, actitudes y el poder influyen en el desarrollo del conflicto, por lo que entender estos factores permite abordarlo de la manera más consciente y teniendo en cuenta, pues, una de las cosas ya mencionadas por nuestros compañeros anteriores, las estrategias de William Ury como subir al balcón y el puente de oro, muestran la importancia de reflexionar y construir alternativas que beneficien a ambas partes. En conjunto, aprendimos que la mediación no solo resuelve problemas, sino que también enseña a relacionarnos mejor, a comunicarnos con respeto y a afrontar los conflictos sin miedo. También entendimos que todos podemos aportar a la construcción de paz sin desarrollarnos escucha activa, empatía y habilidades para negociar sin atacar. Muchas gracias.